Bienvenidos y bienvenidas a Es Noticias. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos en el análisis de la jornada noticiosa de hoy. Vamos a empezar con los titulares. Es noticia Argentina. En medio de un proceso judicial plagado de irregularidades, el Tribunal Oral Federal número 2 sentenció a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y a una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Movimientos sociales y personalidades políticas se han manifestado en apoyo a la vicepresidenta y en rechazo a la persecución judicial en su contra. Se espera la apelación de la defensa. Es noticia Brasil. A pocas semanas de la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, lo invita a reunirse en Washington, aunque el mandatario electo brasileño, según fuentes cercanas a este líder progresista, prefiere viajar allá, a Washington, luego de asumir el mandato. ¿Qué mensajes dejan estas señales de Estados Unidos hacia Brasil y América Latina? Lo veremos en detalle más adelante. Y es noticia América Latina. Un panorama crítico es el que viven 56.5 millones de personas que, según el más reciente informe de la CEPAL, padecen de hambre. El alto costo de los productos básicos derivado de la crisis global figura entre las causas del aumento de este fenómeno, del hambre. Analizaremos esta situación. En vista de todo esto, empezamos. Es noticia Argentina. En un juicio muy apegado a la lógica de lawfare, el Tribunal de la llamada causa vialidad emitió una sentencia en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández. La condenó a una proscripción política de por vida y a 6 años de cárcel. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo había advertido. Su condena estaba escrita. Así lo reiteró minutos después de conocerse el fallo del Tribunal Oral Federal número 2. La exmandataria adelantó que apelará el fallo condenatorio bajo la figura de administración fraudulenta, pues considera que es ejecutado por una mafia judicial. Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en aquella vez el 2 de diciembre del 2019 hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Fernández señaló que la confirmación de esa situación fue la filtración del escandaloso viaje al Lago Escondido, organizado por el Grupo Clarín, del que participaron exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia. Esto es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa denominación de poder y falsa denominación de poder judicial, un partido judicial, una mafia, un Estado paralelo. Pero bueno, además iba un ex agente de la CIDE, nunca faltan, los servicios siempre están, y un empresario de medios digitales. Bien, en el avión iban esos, pero ¿quién pagaba el avión? Bueno, ahí está el tema. Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, Manieto, a través de sus 2 personeros. La vicepresidenta aseguró que la condena real no es la prisión, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, e informó que no será candidata en 2023. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023
no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. Los fundamentos del fallo sobre la causa vialidad por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz van a conocerse el año próximo. Y efectivamente en Buenos Aires hay reacciones, hay movilización, hay presencia de ciudadanos en las calles y para eso nos conectamos con Juan Carlos Bartolota, nos informa desde Buenos Aires vía telefónica. A propósito de esto, Juan Carlos, ¿cómo se siente el ambiente? ¿Qué nos cuentas en detalle de lo que pasa este momento? Orlando, bueno, aquí seguimos frente al Senado Nacional, donde la gente no se ha retirado, a pesar de que Cristina Fernández hace ya un tiempo que se retiró de este lugar y se dejó de donde dio el discurso que escuchábamos recién, en respuesta justamente a este fallo del Tribunal Legal Federal número 2, que llevó adelante una condena de 6 años de prisión con inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Bueno, este discurso generó, yo te diría, distintas sensaciones de la gente que aquí se encuentra. Algunas de ellas tenían que ver justamente con algo que era como una historia que ya sabía qué final iba a tener. La misma Cristina Fernández lo había dicho. Hubo, por supuesto, esa parte donde no causó sorpresa el fallo, pero sí quizás eso que tenía que ver con ese renunciamiento de Cristina Fernández en torno a una eventual o una posible candidatura a la presidencia de la Nación. Bueno, durante la jornada hubieron muchas comunicaciones a través del Gobierno Nacional salió a defender la figura de Cristina Fernández de Kirchner con un documento donde señala justamente lo que pasaba con esto, que era un golpe para el sistema democrático. El presidente Alberto Fernández también hizo un hilo de tweet donde se condenó, dijo, a una persona inocente en el día de hoy, toda mi solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Lo propio hizo Sergio Massa, ministro de Economía. Todo el estamento oficial, digamos, salió a defender la figura de Cristina Fernández de Kirchner en esta jornada frente a este fallo que parece la concreción de algo que se venía denunciando hace tiempo y que tenía que ver con el lawfare, pero que va más allá también de este lawfare como una entidad que a través de la vía judicial persigue a dirigentes políticos y progresistas, sino que tiene que ver con la demostración del poder real en la República Argentina. Por eso Cristina hoy decía, Mañeto, refiriéndose al tío del grupo Clarín, no voy a ser candidata, podés estar contenta. Bueno, podés estar contento. Esto es quizá una demostración en la impotencia, porque ahí ya vimos a Cristina quebrarse de una manera emocionada por lo que estaba diciendo sobre el final de su elección, pero también una puesta en escena, digamos, de la realidad de lo que muchos argentinos vienen visualizando, que es este poder mediático hegemónico que todo el tiempo está actuando en contra de los poderes políticos que son los representados o los representantes, mejor dicho, del pueblo que en definitiva lo votó. La oposición, sobre todo la de Cambiemos, la de Juntos por el Cambio, que lidera Mauricio Macri, los medios hegemónicos, los jueces ahora, la justicia, bueno, todo este combo ha actuado hoy de esta manera y esa es la sensación que está en la calle, en esta calle que sigue formada aquí sobre la avenida Entre Ríos, frente al Congreso Nacional. Habrá que ver en las próximas horas cuáles son las repercusiones, entonces. Vamos a ver precisamente eso, Juan Carlos, porque tenemos ya en contacto directo con Gregorio Dalbón. Él es el abogado de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo tenemos ya en contacto. Gregorio, qué gusto tenerlo acá. Cuéntenos de entrada, la pregunta que se hace mucha gente en redes sociales es ¿qué puede pasar de aquí a continuación? La vicepresidenta va presa, hay una etapa de apelaciones. Esa etapa de apelaciones, ¿cuánto va a durar? En realidad la pregunta es ¿cuál es el destino inmediato, el futuro inmediato de la vicepresidenta Cristina Fernández? Bienvenido, Gregorio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
No, en principio la verdad es que es un fallo ilegítimo, ilegal y arbitrario. Seguramente va a tener una apelación. Esa apelación va a dar por tierra, echar por tierra la figura técnica que se le ha colocado a la vicepresidenta de la Nación como administración fraudulenta, algo que en la Constitución Nacional da de patadas con esta situación, porque no, para que haya administración fraudulenta debe haber un administrador. Y el Poder Ejecutivo, es decir, la presidenta, porque esto está hecho del 2003 al 2015, cuando Cristina fue presidenta y Néstor fue presidente, realmente no estaba administrando la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Precisamente era la presidenta de la Nación. Así que primero fueron por la asociación ilícita, como jefa de la banda de una asociación ilícita. Esa figura no pudieron probarla, entonces fueron por la administración fraudulenta y ahí pisaron el palito. Técnicamente no puede administrar fraudulentamente absolutamente nada porque el presupuesto es una ley nacional que fue votado por senadores y diputados que le dio a la provincia de Santa Cruz los fondos para pagar esas obras que eventualmente no se habían terminado o que eventualmente habían tenido sobreprecio o direccionamiento. Es decir, que si esto fuera cierto, deberían estar todos condenados, los senadores, los diputados y sobre todo los jefes de gabinete, que ellos sí pueden administrar la ley de presupuesto, pero jamás un presidente de la nación, llámese Cristina o llámese como quiera. Ningún presidente de la nación puede administrar fraudulentamente algo porque no tiene capacidad, no firma contratos, no firma licitaciones, no hay un acto jurídico que pueda llegar a que esa figura pueda plasmarse sobre una conducta de un presidente de la nación en la Argentina. Gregorio, en todo caso, con todo lo que usted nos acaba de mencionar, la pregunta que nos haríamos en general es, ¿cómo es posible que ocurra esto? ¿Se queda ahí? ¿Hay instancias que puedan rebasar la legislación nacional para poder apelar a esta situación en el caso de que después de la apelación que viene, efectivamente pueda ser condenada de nuevo la vicepresidenta? No va a ratificarse la condena. Creo firmemente en que se va a revocar, porque es tan escandaloso el fallo, de tan mal gusto, tiene tan poco derecho, está realmente, más allá de que los fundamentos se den en meses, la figura por la cual se la condena es una figura que es incompatible con la presidencia de la nación. Por lo tanto, entiendo que va a ser revocado. Este fallo no va a quedar firme, es un fallo nulo, de nulidad absoluta, y lo que creo que va a venir ahora es realmente todo el espectro de lo que es la justicia ha recibido un golpe institucional, porque realmente condenar a una persona inocente, como dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un tuit, deja mucho que desear para una institución tan importante, uno de los tres poderes pilares de una república, como es el Poder Judicial, a quien Cristina hoy denominó mafia. Que no es todo el Poder Judicial, pero sí son una parte, que son estos jueces que evidentemente se evidencian que no buscan justicia ni buscan la verdad en las causas, sino lo que buscan es la proscripción de líderes políticos que sean nacionales y populares, que estén enfrente a los empresarios y que estén dispuestos a darle al pueblo mejores salarios, más oportunidades, igualdad y muchas condiciones a lo que la derecha recalcitrante de esta República Argentina no quiere y no quiere permitir, y Cristina es el último, digamos, la última trinchera que tienen las personas pobres, que tiene el pueblo, para poder rebasar a Cristina, tratan de proscribirla políticamente. Esto es lo que ha sucedido en la Argentina, ni más ni menos. Fue un juicio político, no jurídico. Desde lo jurídico tiene que ser revocado. Gracias, Gregorio. Muy importante lo que acaba de decir. Por supuesto, estamos pendientes de otras reacciones al respecto y pendientes también del proceso. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Para continuar en el análisis tenemos a la doctora Pilati Vergara, senadora nacional. Ella también es integrante del Consejo de la Magistratura. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, qué gusto tenerla por acá. A propósito de lo que acaba de decir Gregorio, ¿usted considera, le decimos en calidad de senadora, que
como él dice, esto es una proscripción política. ¿Esto de qué manera se va a resolver en Argentina, considerando que los jueces, el sistema judicial o la mafia judicial, como la mencionó ella, han aprendido mucho del modo en que pueden perturbar la democracia, impedir la participación y condenar a personas que lo único que hacen, como el caso de Lula o caso de Correa, es generar otras corrientes contrapuestas a los poderes fácticos? Así es, ¿qué tal? Buenas noches, Orlando. Yo sinceramente comparto todos los conceptos vertidos por el doctor Dalbón. Creo que es así, que este es un fallo político totalmente alejado de las más elementales normas del derecho penal y del proceso penal, que es un fallo arbitrario, un fallo ilegal, y que ha generado tal reacción y después, más allá de que todos sabíamos, porque la propia Cristina lo había adelantado hace 3 años atrás, que la sentencia ya la tenían escrita, lo dijo inclusive al momento de hacer sus alegatos, más allá de que todos sabíamos cuál iba a ser el resultado de la sentencia, realmente la pena, el objetivo de estos jueces partícipes de la mafia de esta parte del Poder Judicial es la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner. Y justamente la proscripción política, porque como bien dijo Dalbón, Cristina es la última ratio que tiene de defensa y de protección los intereses populares de la República Argentina, o sea, la gente más pobre, la gente que necesita del permanente reconocimiento de los más elementales derechos humanos, se ve reflejado y representado de forma única y excluyente por Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, había que sacarla del medio para que este neoliberalismo, para que esta derecha asquerosa que arremetió con varios gobiernos ya en lo que respecta a Latinoamérica, tenga campo orégano, como decimos nosotros, tenga el espacio limpio, el terreno limpio, para poder volver al gobierno y perpetuarse a seguir haciendo, digamos, toda la entrega del país y el hambreamiento del pueblo argentino, como no lo pudieron terminar de hacer durante el gobierno de Macri. Pero yo quiero plantearle una pregunta, quiero hacer una pregunta puntual, porque efectivamente la parte legal, la parte política está explicada de lo ocurrido, pero lo que queda latente este momento, le hago la pregunta, es que Cristina lo que acaba de mencionar es que ella no va a ser candidata a nada, y siendo así, obviamente esto impacta en sus seguidores, les deja el campo abierto, o por el contrario, se podría leer de otra manera, lograron su objetivo, es decir, desmontar la candidatura de Cristina para las elecciones del próximo año. Miren, más allá de la manifestación de hoy de Cristina, que yo la considero genuina porque es la manera de demostrar cómo preserva y mantiene su dignidad como militante política, esta misma declaración de ella ha generado tanto dolor y tanta desazón en el pueblo argentino, y lo digo inclusive en nombre propio, porque no esperábamos que diga que no iba a ser candidata, que yo creo que la reacción del pueblo va a ser tan contundente que llegado el momento, Cristina no va a tener otra alternativa que ser candidata nuestra, porque realmente quienes integramos, quienes militamos en el campo nacional y popular de la República Argentina, no conocemos otro u otra referente política con más jinetas que Cristina Fernández de Kirchner. No nos vemos representados por nadie más, no nos sentimos seguros con nadie más. Entonces, yo creo que más allá de que esperábamos esta sentencia, no pensamos jamás que esta iba a ser la decisión de Cristina de no presentarse para quedarse sin fueros y que la metan presa cuando a los mandantes de estos jueces, que en este caso ella los imputa a los dueños y a los CEOs del diario Clarín, se les pueda dar el gusto de que la metan presa. Yo creo que la reacción popular va a ser tan grande que llegado el momento, insisto, no le va a quedar otra que tener que aceptar representar a esta parte del pueblo argentino que, insisto, la reconoce como líder única y excluyente. Pero ahora, Pilati, hay una cosa extra que quisiera apuntar, y creo que es válido que usted esté presente con nosotros para interpretar este sentimiento que se ha planteado, porque veo desde varias cuentas de Twitter a lideresas, mujeres de Latinoamérica, que señalan que también se trata de un acto de violencia política de género, porque tratándose de una mujer, ha sido tratada en la peor condición, y efectivamente buena parte de eso tiene que ver con la sentencia, es decir, proscriben a una mujer que se ha enfrentado a un poder machista y a un poder económico y mediático que ha estado plantado en esa lógica.
Por supuesto, y la reacción de todas las lideresas latinoamericanas y del mundo se está dando también en los colectivos feministas de la República Argentina y en muchas partes de la civilidad que hasta ahora habían hecho silencio. Por ejemplo, lo escandaloso de esto, además de esta causa en sí totalmente arbitraria, ilegal, sin ningún tipo de razón, y lo digo como abogada, no lo digo como fanática, seguidora de Cristina, lo más escandaloso de esto es que paralelamente al dictado de esta sentencia, se dio a conocer hace pocos días el contenido de un chat que integraban jueces, fiscales, gente de los servicios de inteligencia y los representantes del diario Clarín, donde no solo reconocían que habían aceptado dádivas de esta empresa, de este monopolio de la comunicación como es Clarín, al haber aceptado un viaje en avión privado al Lago Escondido, con lo que significa Lago Escondido, que es la tierra de Joel Lewis, o sea, de un extranjero que hasta se apropió de recursos naturales públicos de la República Argentina, o sea, con todo lo que significa simbólicamente esta persona en contra de la soberanía argentina, estos jueces, estos fiscales, esta gente de los servicios y la gente de Clarín viajaron como grupo de amigos pagados por Clarín a pasar unos días ahí en las tierras y en el hospedaje de Joel Lewis en Lago Escondido. Pero no solamente la gravedad está hecha en esta dádiva que aceptaron, digamos, con gente a la que ellos mismos dictaron sentencia favoreciéndolos, sino que además en el chat se evidencia, se descubre, se los encuentra con las manos en la masa, como decimos popularmente, con el modus operandi con el que ellos trabajan en la justicia, porque no solo en esas conversaciones se pone de manifiesto cómo tratan de disfrazar, de mentir, digamos, acerca de este hecho que se hizo público porque lo denunciaron en Bariloche, a este viaje, sino una vez descubiertos, cómo conversan acerca de cómo fraguar facturas, cómo conseguir facturas truchas de hospedajes y de pasajes, como si hubieran pagado cuando no pagaron un peso. O sea, a ver, la gente que tiene nuestros bienes, nuestra libertad y nuestra honra en sus manos, la última palabra en sus manos, son quienes están cometiendo estos delitos. Hace años en la República Argentina, el juez Ercolini, que es el que inició la causa mamarracho contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, metió preso a un funcionario de nuestro gobierno por haber usado un avión privado. Bueno, el juez ahora utilizó también un avión privado. Y para tapar esta macana, este delito cometido, no tienen ningún prurito en seguir inventando en seguir cometiendo otro tipo de delito para tapar este primario. Y además con una desnudez en estas conversaciones de cómo están dispuestos a apretar a los periodistas para que no publiquen la noticia del viaje, a hablale vos, al otro hablale vos, si logramos que nos salga, por ejemplo, en Infobae o en C5N, ya el tema está terminado, no lo levanta más nadie, yo hablé con fulano, voy a hablar con perengano, cómo operaron para llegar a la jueza donde se había hecho la denuncia en Bariloche, para que le diga qué tenía que preguntar, o sea, a quién tenía que llamar como testigo, que fue el administrador de Lago Escondido, de la tierra de Joel Lewis, que lo llame a ese como testigo, a ese testigo qué preguntas le tenían que hacer, al testigo le enseñaron cómo tenía que responder y con eso se terminaba la historia. Ya. Perfecto, pero yo le quiero hacer una pregunta al respecto ahí, Pilati, que es muy importante. Usted acaba de mencionar todos estos acontecimientos. El presidente Alberto Fernández ha planteado la posibilidad, incluso la acción de investigar a profundidad estos delitos que se constituyen efectivamente en algo que está marcado en la ley. Pero la pregunta que uno se hace es, si los denuncian, quienes van a procesar son los jueces que están comprados por estos grupos económicos, están manejados por el poder económico y mediático de la Argentina. ¿En qué mismo quedamos entonces? Mire, Orlando, por un lado yo creo que esto fue tan escandaloso, tan escandaloso, que como bien decía Dalbón, es un grupo importante de Comodoro Pi, de la justicia federal, pero un grupo al fin. Yo creo que el resto de los jueces y las juezas tendrán un mínimo de reacción, un mínimo de pudor institucional y profesional con el que en esta oportunidad no van a echar mano a la solidaridad corporativa a la que nos tienen acostumbrados. Yo integro el Consejo de la Magistratura, o sea, el órgano
que selecciona a los jueces y que los enjuicia, paralizado prácticamente hace un año por el presidente de la Corte Suprema, toda vez que con una maniobra también de una sentencia totalmente traída de los pelos e inconstitucional, puso en vigencia una ley derogada hace 16 años atrás y se erguió él solo en presidente al mismo tiempo del Consejo de la Magistratura. Pero aún con todo lo enmarañado que está esta institución, los magistrados que representan a los jueces dentro del Consejo de la Magistratura, que en el 99% de los casos trabajan corporativamente cuando se trata de poner, digamos, en práctica un proceso de destitución de algún juez corrupto, en este caso no van a ser solidarios. No van a ser solidarios porque si no, para la sociedad en su conjunto van a caer todos adentro de la misma bolsa. Y yo creo que todavía hay hombres y mujeres de bien en la República Argentina que van a estar dispuestos a salvar en algo el prestigio que la justicia federal ha perdido desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri. Como militante política y como ciudadana tengo esa esperanza y creo que así va a ser. Gracias, Pilar, muy amable por atender esta invitación. Hablábamos con Pilati Vergara, senadora de la Nación Argentina, a propósito de lo ocurrido en esta jornada en Buenos Aires, la sentencia y proscripción política en esta instancia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a cambiar de tema, es noticia Brasil. A pocas semanas de la toma de posesión del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, el inquilino de la Casa Blanca, el señor Joe Biden, lo invita a reunirse en Washington, aunque el líder brasileño, según las fuentes cercanas a este líder progresista, prefiere viajar luego de asumir el mandato. ¿Qué temas tratarán en un primer encuentro? Lo veremos más adelante. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos. Que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Gobernamos escuchando al pueblo, damos soluciones concretas y llegamos a un censo donde todos contamos. La ley que se aprobó en las cámaras de diputados y senadores es una ley propuesta por nuestros diputados del MAS y PSP que no vulnera competencias del nivel central del Estado, que respeta el decreto supremo que emitimos sobre el censo. Y con este fundamento, promulgamos esta ley escuchando al pueblo, tomando en cuenta los acuerdos del encuentro en Cochabamba, el trabajo de la Comisión Técnica de Trinidad y manteniendo la palabra que les di a las organizaciones sociales. El censo se llevará a cabo el 23 de marzo del 2024. Y a mi querido pueblo trabajador de Santa Cruz, reconstruiremos todo aquello que fue destruido, convencidos de que el amor al pueblo se demuestra con hechos. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia nos abraza a todas y todos, de oriente a occidente, de norte a sur, y debemos trabajar por el vivir bien del pueblo sin dejar nadie atrás, a ningún boliviano, a ninguna boliviana. Somos hijos e hijas de una sola patria. Tenemos todo para seguir creciendo con justicia social y llegar a nuestro bicentenario unidos y orgullosos de lo que somos. Muchas gracias. El estadio está listo, las barras se encienden y la emoción no se hace esperar. De la mano de dos figuras emblemáticas en el ámbito futbolero, Telesur te acerca mucho más a Qatar. El santuario de Diego y la cancha
cancha de Argentinos Juniors, algo que conoce muy bien Juan Pizorín. Sí, es difícil hablar, la emoción, la pasión por el 10. Y tú podrás ser parte de esto. Vive cada segundo de la máxima fiesta del fútbol en Telesur, junto a Juan Pizorín, los esperamos durante todo el Mundial de Qatar. En Telesur, Zurda Infinita. La Zurda Infinita. Porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Es noticia Brasil. El régimen del presidente Joe Biden propone una reunión con el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva en el marco del retorno al poder del progresismo en América Latina. El presidente electo Lula da Silva indicó que recibió por parte del consejero de Seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, la invitación de Joe Biden para recibirlo en la Casa Blanca. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario electo expresó su satisfacción por el acercamiento con Washington, que servirá para profundizar las relaciones entre ambos países. Lula y Sullivan se reunieron alrededor de 2 horas en Brasilia y abordaron varios temas de interés común. En el encuentro también estuvo presente el antiguo canciller de Lula da Silva y su principal asesor en temas internacionales, Celso Amorim, quien aseguró que al próximo dignatario se le hace imposible atender esa invitación con prontitud, dado que su agenda está abultada. El futuro viaje de Lula da Silva no tiene fecha pautada. Sin embargo, hay altas probabilidades de que sea en 2023 que visite el país norteño, ya como presidente en funciones, dado que el 1 de enero de dicho año será la fecha en que tome posesión como jefe del Ejecutivo brasileño. La reunión entre estos dos políticos se llevó a cabo en pleno proceso de traspaso de mando, luego de que el actual presidente Jair Bolsonaro resultara derrotado en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales del país suramericano, celebradas el pasado 30 de octubre, y mantiene un hermetismo donde aún no ha felicitado al ganador. Y para ampliar la información tenemos contacto con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Ignacio Lemos. ¿Cómo se ve este acontecimiento? ¿Podrá ocurrir? ¿Cuál es la relación que se tiene con respecto a la apertura de Estados Unidos hacia Brasil? Te escuchamos, Ignacio, por vía telefónica. Adelante. Saludos, Orlando. Así es, el presidente electo Lula da Silva se reunió con el consejero de Seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan. En esta reunión, la primera reunión de Lula como presidente electo, entre los puntos que se han tocado es la lucha contra el cambio climático, en torno a la Amazonía y la importancia que tiene Brasil, el país con mayor porción de la selva amazónica, y también la democracia. Algunos levantarán suspicacias sobre cuál es el interés
de Estados Unidos sobre la democracia, con todos los movimientos históricos que ha realizado Estados Unidos contra gobiernos progresistas en la región de desestabilización. Lo cierto es que la situación a la que ha llevado esta relación, este cambio de eje de Estados Unidos en relación a Brasil se da en torno a la alianza entre Jair Bolsonaro y el expresidente de los Estados Unidos, Trump. En ese sentido, los ataques que se han realizado por parte de sectores trumpistas en cuanto a la ocupación, por ejemplo, de invasión al Capitolio, podrían, durante el proceso electoral en Brasil, podrían llegarse a repetir, y Estados Unidos consideraba eso durante todo el proceso electoral, un intento de golpe. Eso ha llevado a que haya relaciones entre Brasil y los Estados Unidos. El gobierno que tomará asunción el próximo 1 de enero ya venía llevando a cabo diálogos con los Estados Unidos a través del ex gobernador de Bahía y del Partido de los Trabajadores, Wagner. Y en ese sentido, la situación entonces se da de una manera diferente en estos momentos en la relación entre los Estados Unidos y Brasil. De todas maneras, lo que ha señalado Celso Amorín es que Jake Sullivan, el consejero de seguridad de los Estados Unidos, felicitó a Lula e incluso estaba dispuesto a recibir a Lula, según Amorín, Biden estaba dispuesto a recibir a Lula antes de la asunción del 1 de enero. Lo cierto es que Lula manifestó que no se realizará una acción como esa antes del 1 de enero, ya que hay muchas tareas por realizar en cuanto a la transición de gobierno y muchas tareas en cuanto al paso de mando del gobierno de Jair Bolsonaro al gobierno de Lula Silva. Hay un punto para recalcar dentro de del marco de la rapidez en la que quería Estados Unidos que Lula viaje hacia Washington, es que los medios locales afirman que Lula está siendo presionado por sectores del Partido de los Trabajadores para visitar China hasta en enero. Entonces, en ese sentido, podría haber una suerte de disputa por los Estados Unidos en cuanto al interés en que Lula con urgencia se encuentre ya en Washington. Veremos qué ocurre. El 1 de enero asumirá Lula y después veremos qué pasa con esta visita eventual hacia los Estados Unidos, Orlando. Ignacio, no quiero dejar de preguntarte algo que en este momento puede ser de interés público para nuestra audiencia. ¿Cómo van los preparativos para la transición? Porque hemos dejado de hablar de aquello en medio de las circunstancias que también atraviesa Brasil en otros aspectos de la vida social. ¿Cómo va la transición? ¿Si se avanza, se ha detenido o cuáles son los elementos más atractivos de este proceso? Es un punto muy importante, Orlando. No es una transición normal la que se está llevando a cabo en Brasil porque hay dos gobiernos muy diferentes, no solamente en cuanto a las políticas y a lo ideológico, sino también a la relación con las instituciones. El gobierno de Jair Bolsonaro venía de una ruptura fuerte con el poder judicial y también ahora se da un cambio de eje en la relación con el Congreso. Ya el gobierno de Lula da Silva ha conseguido apoyo en el Congreso para avanzar hacia un proyecto de enmienda constitucional que le permita extenderse en el límite de inversión pública durante los próximos 2 años. Esto se llevará a cabo en cuanto a una votación que se está realizando en el Senado brasileño y luego pasará al Congreso a la Cámara de los Diputados. Por otro lado, también hay que recalcar que hay una transición en la que se denuncia por parte de sectores del gobierno electo el déficit en las cuentas que ha dejado el gobierno de Jair Bolsonaro para pagar en principio dinero en beneficios sociales durante la campaña electoral que fueron considerados una suerte de compra de votos y por otro lado para pagar enmiendas constitucionales sin fiscalización a parlamentarios aliados a Jair Bolsonaro. Hay déficit en cuanto a las cuentas en los sectores como la educación, con amenaza de cierre de universidades en los próximos días y también durante la jornada de hoy señaló lo mismo el Instituto Nacional de Seguridad Social, afirmando que podría cerrar durante esta semana sus actividades porque no tiene cómo pagar las cuentas. Entonces hay denuncias en estos momentos sobre cómo ha dejado la economía el gobierno de Jair Bolsonaro. Mientras tanto se avanza ya en la transición de gobierno hacia el 1 de enero cuando asumirá Lula da Silva la presidencia de Brasil. Gracias, Nacho. Un abrazo a la distancia, pendientes de todo este proceso y además de la apertura que supuestamente vamos a tener ahora de Estados Unidos hacia América Latina, lo cual no deja de considerarse oportuno, pero también preocupante al mismo tiempo. Así es. Es Noticia América Latina, un panorama crítico en el que viven 56.5 millones de personas que, según el más reciente informe de la CEPAL, padecen de hambre.
El alto costo de los productos básicos derivado de la crisis global figura entre las causas del aumento del hambre. Analizaremos esta situación. Y es momento de decirte que vamos por más. Así que llama a tu cable operador y pídele ya la señal de Telesur en HD. Toma nota, ahora nos puedes sintonizar a través de los satélites IS-34 si estás en América y Europa o IS-14 si resides en Latinoamérica y el Caribe. Son 4 letras nada más, pero que hacen más fuerte nuestra huella a nivel mundial. Esto es posible porque Telesur siempre da más. Es noticia América Latina. Según el último informe de la CEPAL, junto a otros organismos multilaterales, 56,5 millones de personas sufren de hambre en nuestra región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, señalaron que entre 2019 y 2021 creció en 13,2 millones la cifra de personas con hambre en América Latina y el Caribe. Los 3 organismos presentaron esta jornada en Santiago de Chile el informe denominado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial. En el documento se confirma que el número de personas en la región que padecen hambre aumentó en 13,2 millones hasta llegar a 56,5 millones, mientras apunta entre las principales causas el aumento de los precios de los productos básicos derivado de la crisis global. De igual forma, las entidades de Naciones Unidas precisaron que el año pasado ascendió a 62,5 millones las personas que padecieron de inseguridad alimentaria, para un total de 267,7 millones, lo que representa el 40% de la población latinoamericana. En ese sentido, el representante regional de la FAO, Mario Lubetkin, apuntó que la alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable. Por su parte, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, señaló que una reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria, debido a una menor fertilización, se sumaría a los efectos dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable. A su vez, la titular regional del PMA, Lola Castro, destacó que en un escenario donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional, los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas. Y para profundizar en el análisis tenemos al doctor Ricardo Navarro Cesta. Él es el director del Centro de Tecnología Apropiada, es uno de los ecologistas más importantes de nuestra región, nos acompaña desde El Salvador. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. La primera pregunta que me nace aquí es, en medio de todo el desarrollo tecnológico, en medio del desarrollo comercial, incluso científico, tenemos hambruna en América Latina. ¿Cómo se explica esto? Mire, en la base de todo esto está un sistema político, económico, ideológico que está orientado a incrementar los recursos económicos de las personas que detentan el poder económico. No está orientado ni a satisfacer el hambre ni a generar un nivel de vida más digno para las personas. Eso como lo primero, así, ¿verdad? Con un sistema donde, por ejemplo, el comercio se hace con fertilizantes cada vez más caros, el petróleo más caro y toda la cosa. Bueno, pero encima de eso tenemos un cambio climático que está pasándonos la factura. Mire, aquí tenemos a veces muchas sequías
que eso nos genera problemas en la producción alimentaria. Luego tenemos grandes inundaciones que nos generan problemas en la producción alimentaria. A veces, sucesos en otras partes del mundo, fíjese que nosotros, por ejemplo, el caso de El Salvador, hemos tenido en años anteriores que ir a comprar frijoles a China. ¿Se imagina usted? A China y a Etiopía. Claro, y cuando hay algún problema ambiental en esas zonas, eso nos afecta a nosotros. Con toda la crisis internacional del incremento del petróleo, las guerras también que están sucediendo allá entre Rusia y la OTAN, eso también tiene serios problemas en El Salvador. Entonces yo creo que aquí debemos de cambiar la forma de relacionarnos con la naturaleza. Tenemos una relación que no es viable, que no es amigable, que está destruyendo los recursos que hacen posible la vida nuestra. Y mientras eso continúe, vamos a tener problemas de hambre, problemas de enfermedades, que todo va ligado, ¿verdad? Problemas de inseguridad, aún de la misma seguridad física, con todos los huracanes y fuertes tormentas, ¿verdad? Que cobran cantidades de vidas humanas también. Claro, pero siendo así, Ricardo, la pregunta que cabe también en este momento es, si esto va a cambiar, solamente podrá ocurrir si es que el sistema cambia, pero para que el sistema cambie, correcto, se necesitan procesos de mucho más tiempo y de mucha más envergadura. ¿Hasta dónde entonces esto puede resolverse en el corto plazo? Porque se va a morir la gente. No, ciertamente, la situación es sumamente grave. Nosotros lo que sostenemos acá en El Salvador es que una de las acciones más revolucionarias que podemos hacer en contra del sistema prevaleciente es producir sus propios alimentos en pequeños huertos familiares, producción agroecológica. Todo lo que es desechos orgánicos debemos convertirlo en abono y eso debe regresar. Debemos, de los mismos desechos orgánicos, podemos producir plaguicidas, pesticidas, ¿verdad? Que nos ayudan a controlar plagas. Todo eso tratando de no depender de los insumos externos, tratando de evitar hasta donde se pueda cultivos como los transgénicos, por ejemplo. Imagínese usted, están produciendo alimentos que luego usted, cuando quiere utilizar la semilla, es infértil. O sea, es un verdadero crimen, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Entonces yo sí creo que nosotros debemos de tratar de garantizar la existencia de nuestra semilla, por ejemplo. Eso no se le puede permitir que pase a manos de las grandes corporaciones, ciertamente, ¿verdad? Garantizar que toda la gente pudiéramos tener el agua y el alimento que necesitamos, porque esa es otra cosa importante. Aquí se están destruyendo zonas recolectoras de agua lluvia para hacer, por ejemplo, un aeropuerto que quieren hacer allá en la parte oriental del país. Entonces, claro, si no hay agua, ¿cómo vamos a tener alimento? Son cosas que debemos de luchar, por el agua, por los alimentos. Pero Ricardo, si esto que lo plantea usted lo hace ahora, lo que se dijo cuando salíamos de la pandemia, o que no salimos del todo, por supuesto, es que la pandemia dejaba algunas lecciones y una de ellas era que el consumo, es decir, el consumismo, no podría ser la marca, pero vemos que apenas se sale de la pandemia, el consumismo se reactiva y se dispara a niveles nunca antes vistos y sobre todo con circunstancias muy difíciles, tomando en cuenta que las características de la pandemia obligaban a volver a ciertos sistemas donde el autoconsumo, la colaboración, el colectivismo serían la marca. No, ciertamente, mire, mientras el poder lo tengan pequeñas corporaciones en el planeta que se beneficien económicamente de las pandemias inclusive, va a ser bien difícil. Yo creo que tenemos que organizarnos y tratar de reclamar nuestras vidas de nuevo. Aquí lo que estamos buscando es tener vida y tenerla en abundancia. Eso es lo que andamos buscando. Y ciertamente con el actual sistema político, económico, ideológico, esto no va a funcionar. Entonces, una cosa que debemos de ir buscando es cómo vamos desmantelando las grandes corporaciones transnacionales. Mire, cosas como la Coca-Cola, por ejemplo. ¿Por qué tiene tanta fuerza la Coca-Cola? Porque la gente toma esa basura, por Dios santo. Si no tomáramos esa vaina, no tendría fuerza eso. Y así podemos hablar de muchas otras cosas. Pero yo sí creo que las políticas de gobierno deben ser proteger la producción alimentaria interna, una soberanía alimentaria. Pues debería ser política internacional. Todo lo que son desechos orgánicos deberían de convertirse en abono. Deberían ser políticas internacionales. Proteger todas las zonas recolectores de agua y lluvia, otra política nacional. Pero en que andan a veces metidos los gobiernos, ¿verdad? El caso del gobierno nuestro en El Salvador, en tratar de mejorar las condiciones económicas de la gente que ya tiene dinero. La corrupción es otra cosa que nos está afectando. Mire, si los recursos de los países se utilizaran bien, otro gallo cantara, como decimos nosotros, ¿verdad?
Ahora, para finalizar, una última pregunta, Ricardo, tiene que ver concretamente con este modo que se está enfrentando esta situación, porque no solamente es en América Latina, estamos viendo que, por ejemplo, en Gran Bretaña ya hay estas manifestaciones de colaboración entre la gente. ¿Hasta dónde puede llegar esto a modificar los comportamientos de las comunidades que, digamos, están siendo más afectadas ahora? Sí, el asunto es que como por ejemplo aquí en El Salvador, el cambio climático nos está afectando, hay muchas comunidades que están por decisión propia. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos lugares donde la gente está produciendo sus propios alimentos. Un poco porque, vaya, con el caso de la pandemia, mucha gente que tenía sus huertecitos pequeñitos, algo tenía para alimentarse. No resolvía todos los problemas, pero algo. Entonces la gente está viendo esas cosas. Yo creo que no solo aquí en El Salvador, en muchas partes del mundo. Países industrializados igual. Es que en realidad aquí, digamos, la gran disyuntiva es si nos vamos a poder cambiar nuestro sistema que prevalece en el mundo, donde los recursos están orientados a beneficiar a los que detentan el poder económico. Si continuamos en eso, vamos al fracaso, que no le quepa duda. La civilización tiene sus años contados, pero tenemos que cambiar esa situación en función de la mayoría, pues, del bienestar de todo, para que podamos vivir en paz, que podamos satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentos, de agua, de salud, ¿verdad? Que es otra cosa también, que con el cambio climático están aumentando todas las pestes y pandemias. Y, dicho sea de paso, las grandes corporaciones de los fármacos están enriqueciéndose increíblemente. O sea, pero yo creo que eso debería detenerse. Pero nosotros felicitamos cuando algunos gobiernos piensan más en la gente. Sentimos alguna esperanza con cosas que están pasando, Brasil, Colombia, en fin, ¿verdad? Sentimos esperanza que la situación pudiera cambiar en América Latina. Gracias, Ricardo. Le mando un abrazo. Muy importante lo que acaba de mencionar y, por supuesto, pendientes de sus trabajos y de sus puntos de vista para conversar sobre estos temas. Les agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos los amigos y amigas, particularmente a Venezuela, ¿verdad? Chao. Gracias a Ricardo Navarro. Nosotros llegamos hasta aquí. Terminamos esta jornada informativa y volveremos mañana, por supuesto, con más información y análisis de lo que ocurre en la actualidad noticiosa de nuestro planeta. Aquí nos vemos.